se callen. Pero bueno, ni modo. ¿Y en Cádiz cuánta gente es? 400.000. Claro, Claro. muy pequeño. Va Chiquitito. comparado con México, con Ciudad de México. Sí. Ya estamos, ¿eh? Bueno, Genial. bueno, buenísimo. Ahí estoy viendo que ahí me vi ahí nos veo en el canal de YouTube. Sí. Ya estamos, ¿eh? Bárbaro. Tienen que voy a silenciar porque me escuchan en todos los canales. Ahí estoy. Bueno, buenísimo. Ahí estoy viendo que ahí me vi ahí nos veo en el canal de YouTube. Ya estamos, ¿eh? Ahí apagué. Tenía prendido el coso como un gil. Por eso yo también hace un ratito me pasó exactamente lo mismo. Bueno, vamos a empezar, así aprovechamos el tiempo de este encuentro, de este día. En principio, bienvenidos y bienvenidas y bienvenides a todas las personas que están conectándose y que vean esta reunión. Estamos en el encuentro número 3 del ciclo Hacer Teatro, Hacer Política, de la edición 2021. Este ciclo es un ciclo que lo hacemos hace muchos años, bueno, hace un par de años, y en esta etapa de virtualidad, desde el año pasado a ahora también, lo estamos encarando de manera virtual, lo cual nos permite ampliar bastante nuestros horizontes y nuestras personas con las que podemos charlar, dialogar, intercambiar y conocer experiencias. Este año la motivación del ciclo, lo que nos motiva a hacer estos encuentros, gira alrededor de la pregunta sobre lo político y el teatro en torno a la premisa de si todo teatro es político, ¿no? Como esa pregunta nos guía un poco a generar estos encuentros que venimos haciendo y que vamos a continuar, pensando un poco la indagación de lo político en el teatro, más allá de aquellas expresiones o manifestaciones o poéticas que tradicionalmente o rápidamente se relacionan con lo que es un teatro político, como puede ser el teatro del oprimido, el teatro comunitario, el teatro de Bertolt Brecht, y otras expresiones que rápidamente se unen y se reconocen como teatro político. Entonces la idea un poco es indagar sobre aquello político del teatro que a priori no pareciera ser político o enunciarse dentro del paraguas de lo que es el teatro político. Entonces hoy vamos a continuar con este ciclo de charlas en donde estamos entrevistando además a todas mujeres, lo cual también está buenísimo. Ni siquiera fue tan pensado ni tan buscado, pero bueno, está bueno que ya empiece a ocurrir, que simplemente ocurre así, lo cual también habla de cosas que están buenísimas, de un camino que empieza como a macerarse. Y en el día de hoy tenemos a nuestra invitada Irene Repetto. En principio, Irene, bienvenida y muchísimas gracias por sumarte a esta charla en el día de hoy. Irene es actriz, ahora ella se va a presentar y va a contarnos un poco acerca de su trabajo. Así que no sé, Sally, si vos querés decir algo, y si no, además de saludarnos y decir buenas tardes, buenos días. No, que estoy súper contento de poder hacer esta entrevista y la verdad como viene saliendo el ciclo, fue muy agradable empezar por lo menos desde lo que son las prácticas que veníamos realizando, a hacer otras cosas o contactarnos con otras personas y demás, y se está aprendiendo un montón y disfrutando mucho. Así que nada, ahora Irene, si querés presentarte, contarnos un poco lo que quieras contarnos. Es muy interesante
por ahí conocer a la persona y después ver cómo se presenta, porque también está ahí cómo se percibe y que ¿viste? Uno o una persona sabe que hace de todo, que edita, que salta, baila, canta, pero después dice, bueno, soy actriz o soy creadora o algo así en concreto. Por eso es espectacular. Hola, Irene. Hola a todos, a todas. Pues aparte, digo, me voy a presentar, pero es interesante eso que dices de cómo se presenta uno, porque creo que tiene que ver con el proceso de creación de la puesta en escena de Mi hermana extranjera, que voy adelantando, es una, o yo le llamo autoficción, ¿no? Pero que tiene que ver con un evento de mi vida, de mi pasado, de cuando era pequeña, ¿no? Pero bueno, ahora vamos hablando de eso más. Pues yo soy Irene, repito, soy española, soy de Cádiz y vivo desde hace 9 años en México. Soy creadora escénica, o yo me llamo así. Estuve viendo la anterior charla que tuvieron, la última, y me gustó lo de trabajadora del teatro, ¿no? Esa la verdad que también aplica, ¿no? También me podría llamar trabajadora del teatro. Y porque sí me formé como actriz, pero luego fui incursionando por necesidades estéticas incluso, ¿no? De querer acercarme a la escena de otra manera, y fui incursionando en la dirección, últimamente en la dramaturgia también, obviamente en la producción, pues el teatro independiente es lo que prácticamente hace, ¿no? Autoproducirse. Entonces también hago producción. Y eso, pues desde hace un par de años, 3, también me estoy metiendo en todo el tema de la investigación teatral, desde lo teórico, ¿no? Y en una maestría que estoy ahora mismo terminando, una maestría aquí en México en el Centro de Investigación Teatral. Y con esta obra, con Mi hermana extranjera, traté de unir todo lo teórico que había visto, bueno, todo no, una parte muy concreta, y llevarlo a la práctica, a ver cómo era ese cruce. Yo venía de la práctica, me fui a la teoría y luego Claro. a ver cómo volvía a la práctica. Fue interesante, sí. No, bueno, esa parte yo no la conocía, entonces vamos a preguntarte un poquito. Okay. Digo, por ahí hablar, bueno, si nos metemos, vamos a hablar de la obra es Mi hermana extranjera, se estrenó, le comentamos a la gente, se estrenó el año pasado, la estrenaste por Zoom, y este año ya la empezaste a hacer de manera presencial. Tuve la fortuna de poder ver las dos, lo cual es muy raro, pero porque Irene está en México, yo ahora estoy en Argentina. eh, Está muy interesante todo esto que estás comentando sobre, o sea, ¿qué aspectos teóricos vos abordaste en esta obra? Bueno, se estrenó, digo, también apuntar algunas cosas, se estrenó por YouTube. O sea, no me atreví, no me atreví a hacerlo por Zoom, no me atreví a Claro, hacerlo es de en YouTube. vivo. Sí, no, fue en una una salita aquí en la Ciudad de México, la grabamos y esa edición fue lo que mostré al público, porque la obra, o sea, el proyecto nació como un apoyo del FONCA, del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes de aquí de México. Y justo coincidió con la pandemia y tenía que mostrar el resultado del proceso de creación, ¿no? Entonces Claro. digo, por un lado estuvo buenísimo, por otro yo jamás me habría visto haciendo un estreno por YouTube, entonces bueno, al final sí, 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 sí. las obligaciones para con el fondo y con los impuestos de todos los mexicanos, ¿no? Pues al final te ponen en lugares de lo que nunca te habías imaginado y surgen cosas chulas, ¿no? Al final, o interesantes que te llevan a otros sitios. Y de aspectos teóricos de la obra, el proyecto de investigación con el que yo entré en la maestría fue para pensar alrededor del concepto de vulnerabilidad en el trabajo del actor, ¿no?
y de la actriz. Y después de dar muchas vueltas alrededor de, bueno, de Nietzsche, del cuerpo, bueno, de un montón de lugares en los que no estaba encontrando mucho, o sea, no, sí estaba encontrando, pero no daba con la clave, ¿no? Digamos. De repente pensé, oye, pues voy a hacer algo yo, voy a tratar de ponerlo en la práctica a ver qué sale. Y ahí fue donde en la autoficción, después de indagar en el biodrama y en diferentes lugares, encontré que quizás hablando sobre, uno de los caminos podría ser, para llegar o para indagar acerca de esta vulnerabilidad escénica, podría ser la autoficción, ¿no? El colocar o hablar sobre una herida que atraviesa al creador, una herida personal, que yo en este caso lo localicé en un recuerdo de la infancia, y ahí indagar cómo podría mostrarme vulnerable, ya no solamente a través de mi presencia escénica, sino también de la dramaturgia, sí, de la composición, de la estructura de todo el unipersonal, ¿no? Vos recién nombrabas el biodrama y decías, y después hablaste de la autoficción. ¿Cuál sería la diferencia más grande entre ambos? Bueno, después de leer a Vivi Tellas Sí. quizás no es solamente eso, pero yo me quedé con que el biodrama o Sí, ella le por gusta ahí, indagar perdona que te interrumpa, no en relación a que necesariamente lo definamos, sino por ahí en tu trabajo, ¿por qué no Ah, tanto biodrama? Yo digo sí, para que yo no no me estamos en sentí una definición, identificada en sino el por qué no biodrama. tanto biodrama y más autoficción, como para Claro, pensarlo también. no me sentí identificada en el biodrama por una cosa que leí en uno de sus artículos, de sus libros, que fue que era para no profesionales, o que sobre todo ella trabaja con no profesionales del teatro, Sí, ¿no? Imagino que eso claro. ha ido modificándose y que luego ha hecho otras cosas. Pero ahí sí dije, ay, chale, pues yo ahí ya no entro porque es lo único que hago, ¿no? Claro. El teatro. Entonces, luego, ya a partir de, bueno, de leer también, de seguir indagando y leer ahí a Sergio Blanco, que no es Claro. exactamente lo que yo estoy haciendo, ¿no? Por eso creo que es un híbrido bueno, Sergio Blanco es dramaturgo, tiene otras herramientas dramatúrgicas o sea, que le facilitan y que puede construir desde ahí una sobre sí mismo, pero yéndose como a lugares muy extraños, ¿no? Y muy increíbles. Y el biodrama me parecía que también que yo quería contar algo a partir de ahí, ¿no? También de mi experiencia de algo que que estuviera muy relacionado conmigo y que yo, como yo, estuviera en escena, ¿no? Por eso pienso que hay ahí como una especie de híbrido entre la autoficción de Sergio Blanco y la de el biodrama de Vivi Tellas. Y la autoficción, sí, pues es ficción, ¿no? Es hacer una ficción de sí mismo. Claro. Y creo que el biodrama va hacia otros lugares, ¿no? Quizás que están más en relación con una cierta realidad. No sé si le podemos llamar tan así, pero que no se desapega o no se separa tanto de lo que la propia persona piensa de su vida. No sé si Claro, la autoficción sería más pensado en primera persona, ¿no? Como algo que la persona creadora quiere contar de su propia experiencia de vida, no importa que sea. Sería algo así, ¿no? Sí, para mí la autoficción de Sergio Blanco, por ejemplo, se va, ¿no? O sea, se va a Claro, otros, Claro. y ya hay muchas veces que es muy difícil, digo, no conozco a Sergio Blanco personalmente, pero creo que no es tan fácil o tan directo el decir, es que está hablando de él, ¿no? claro. Y alguien no sabe que está haciendo autoficción, quizás ni siquiera lo relaciona con él, ¿no? Y en el biodrama sí es bastante más cercano a sí mismo, ¿no? A lo que el creador o quien ha estado trabajando quiere hablar, ¿no? Bien. Justo habíamos visto la ira de Narciso, ¿no? Es de Sergio Blanco, que Sí. también él narra un poco su propio asesinato. Entonces ahí hay un momento donde ahí literalmente se va de si eso era una experiencia personal que había vivido o algo,
Claro. Se transforma directamente en ficción. Yo ahora que justo lo nombrás, ahí justo me viene eso a la cabeza como para entenderlo, la diferencia. Claro, pero igual también una realidad es lo que tú piensas, ¿no? Y tu imaginación, o lo que cómo tú estás armando tu propio asesinato. Entonces, claro, que ahí las fronteras entre qué es una cosa y otra, al final, creo que son más puntos los que tienen en común, que luego, aunque luego en las puestas en escena, en las poéticas escénicas en las que ya se ven en el escenario, sean completamente diferentes, ¿no? Claro. Pero hay puntos de partida que son muy parecidos. Irene, y esto que estás comentando que me pareció súper interesante sobre la idea de vulnerabilidad en el trabajo escénico, algo de esto, la exploración que pudiste desarrollar en La hermana extranjera, ahí sí pudiste encontrar algunos lugares donde anclar. Sí, yo nunca había hecho un proceso de creación sobre algo tan personal y tan íntimo, ¿no? Claro. Y fue por ello, ¿no? Que lo estaba viendo en el papel y estaba viendo las cosas que estaba escribiendo y demás, y hasta que dije, bueno, pero ¿para qué lo voy a escribir? Mejor lo voy, bueno, mejor no, también lo voy a hacer, ¿no? A ver, Claro. por ahí qué. Y también fueron muchas casualidades, porque mandé un proyecto a esta convocatoria del FONCA en el que yo quería hablar o indagar sobre la relación con mi hermana, ¿no? Yo tengo una hermana que nos parecemos mucho físicamente, nos llevamos 3 años de edad, muchas veces nos han confundido y demás, y eso también escénicamente o dramatúrgicamente era muy interesante, ¿no? A partir de 2 personas que se parecen mucho y cómo las decisiones que habíamos ido tomando cada una en su vida nos habían ido separando, ¿no? Mi hermana pues se quedó en Cádiz, bueno, en Andalucía, tuvo hijos, se casó y demás, y yo me vine para México, nos separamos completamente, bueno, yo tengo un perro muy bonito, pero pues, son vidas completamente diferentes, ¿no? Y a partir de ahí, o sea, el FONCA me acepta este proyecto y empieza a indagar viendo videos de cuando éramos pequeñas, fotos y recuerdos, a ver qué era lo que podía yo de ahí extraer que fuera un punto de partida interesante para la dramaturgia, ¿no? Y de repente me surge este recuerdo, que yo sí lo recuerdo, pero era algo de lo que no había hablado desde hacía mucho tiempo o con prácticamente nadie, ¿no? Menos con mi hermana. Y que es un recuerdo en el que cuando yo tenía entre 6, 7, 8 años, yo con un primo mío, que también es primo de mi hermana, pues teníamos ciertas exploraciones sexuales, ¿no? O sea, de los cuerpos y de cómo se empiezan pues, a relacionar uno entre otros en el ámbito más íntimo. Y hasta que llega un punto en el que yo le digo a mi primo que yo no quiero seguir con esas exploraciones y él me dice que no podemos parar, digamos, ¿no? De alguna manera, porque él antes lo hacía con mi hermana y que ella le había dicho que ya no quería hacerlo más y que entonces lo hiciera conmigo, ¿no? Y ahí es donde surge algo como una bomba, que identifiqué como una bomba o sea, como un buen material, ¿no? Ya más allá de otras cosas, pero un buen material en el que dije, claro, es que esto es lo que nos une a mi hermana desde el principio, digo, aparte del padre, la madre y el seno familiar, el despertar o los inicios en la vida sexual, ¿no? Y encima para mí era algo con lo que yo no estaba completamente cómoda, ¿no? Porque al final fue algo o sea, fue un momento en el que yo me vi obligada a hacer ciertas cosas que yo en ese momento no quería hacer. Entonces, bueno, creo que, o sea, lo que hablaba antes de la herida, ¿no? Esto me pareció una herida que incluso se relacionaba con lo corporal, sí, con la conformación de la identidad sexual y corporal desde pequeña, a partir de una herida, ¿no? Sí, entonces, esa fue como el inicio, o sea, que de repente fue como eso, una bomba que dije, bueno, es que tengo que hablar de esto, porque además
yo nunca lo he hablado con nadie, ¿no? ¿Por qué no lo he hablado? O sea, ¿por qué nadie de mi familia ni mi hermana sabe nada de esto? Entonces es el momento perfecto para sacarlo. Pienso mientras te escucho, me sale preguntarte cómo fue este proceso, digamos, de pasar de no hablarlo con nadie a hacer un espectáculo, ¿no? Que es como, pareciera como, no sé si el otro extremo, ¿no? Pero sí como, bueno, en ese hablar, como de velar y exponer, ¿no? Y como mostrar. ¿Cómo fue ese proceso? Entiendo que fue básicamente artístico, ¿no? Como que fue en el proceso del armado. Sí, 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 lo limité a ello, ¿no? No, o sea, no es que a veces me han preguntado que si había ido a terapia y demás, no. O sea, afortunadamente esto, yo no lo vivo como un trauma, ¿no? Pero que sea una herida, o sea, herida y trauma son cosas, pienso que diferentes, ¿no? Y a mí lo que me interesaba era seguir escarbando en esta herida en la que había tapado, ¿no? Que había tratado de cicatrizar así como, bueno, pues tranquilamente. Cuando empecé, o sea, cuando lo decidí más bien, porque tardé como un mes en decidir si realmente iba a hablar de esto o no, ¿no? Porque pues eso iba a detonar un montón de cosas, se iba obviamente a destapar pues porque mi familia ha visto la obra, amigos, exparejas incluso, ¿no? Que tienen algo de relación con lo que estoy hablando. Y mi pareja actual me decía, pero ¿para qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué quieres hablar de esto si no... Si además, para ti primero, para ti no es un trauma. Luego, ¿para qué quieres hablar de esto de tu familia? Porque habla primero con ellos, ¿no? Y decían, no, necesito vivir este proceso yo sola, porque hasta que hice la obra prácticamente se lo enseñé a mi familia. Con mi hermana sí había hablado antes, pues porque lo necesitaba, ¿no? También para la dramaturgia y para el montaje. Pero al resto de mi familia no les dije nada. Digamos que fue mi presentación fue con la obra. No encontré la manera de poder hablar antes con ellos de esto. Y era quizás yo equivocadamente, pero yo pensaba que yo me podía ver influida por lo que a ellos les provocara esta noticia, ¿no? Y que eso iba a interponerse en lo que yo estaba creando. Quizás lo podría haber alimentado más, pero en ese momento no era lo que buscaba. Que, bueno, no sé, a mí me pareció, me gusta mucho la verdad la obra, no sé, nunca se tiene que decir me gusta, sí, pero sino como dicen que aclare con otras cosas, pero hay como una forma de contar el hecho que es muy artística, si se quiere, y que tiene que ver con también cuidar que sea un proceso estético lindo, no sé, como pensado también como una obra de teatro, además del tema, que muchas veces en el teatro político el tema condiciona también la forma estética, y acá cómo pudiste hacer conjugar todo, digo, desde las imágenes, las apariciones por los videos infantiles que se proyectan, y hay algo que es muy fuerte, que es el secreto, o sea, como que todo está constituido a partir de un secreto y cómo vos estás constituida a partir de ese secreto, que es muy fuerte. Me pareció muy impactante porque hay algo de lo personal, más allá de la experiencia, llevado a una forma de contar tan poética en la obra, con el secreto y cómo se trata el secreto, que nada, es espectacular, porque, bueno, vos terminás haciendo incluso la presentación de la obra en secreto con ellos, hasta que no develás ese secreto hasta que no ven la pieza, y es impresionante. Claro, sí, no había pensado en ello, claro, pero se mantuvo en secreto hasta que ya no se pudo, o sea, hasta que se develó todo, ¿no? Tanto la obra como... O sea, que la obra al final es el punto de vista que yo le estoy dando Claro. a esa experiencia desde la distancia, de una distancia tanto temporal como geográfica,
¿no? Digamos. Porque yo también, a lo mejor si yo viviera en Andalucía cerca de mi familia, no habría sacado este tema. Eso también me lo he planteado en Claro. algún momento, ¿no? Yo ahora me siento protegida por la distancia. Sí, sí, También. sí. Eh, Es cierto eso. Esa claro. sensación. Ajá, sí, y también cómo se ve el pasado, ¿no? Tanto el pasado temporal, personal, o sea, la infancia, como la tierra, ¿no? Yo como migrante, que es una de las cosas que también se plantea en la puesta en escena, cómo es esa relación con la tierra, de añoranza, de melancolía, de idealización incluso, ¿no? Eh, que probablemente si viviera allí no sería igual, ¿no? Diría, Claro. joder, otra vez esto, otra vez lo otro, los españoles además que nos quejamos por todo. Entonces estaría quejándome siempre de lo que pasa, ¿no? Y desde aquí, pues no, quiero estar allí, me encantaría vivir allá, y con mi pasado, con mi infancia, es como, wow, sí fui muy feliz, pero mira, hay este punto en el que nunca había pensado sobre ello y que lo había estado tapando y desde ahora lo puedo pensar, ¿no? Y lo puedo revisitar para tratar de comprender cosas, vaya. Yo te escuchaba hace un rato el relato de esto que estabas contando y se me venía una de las frases, digamos, emblema del feminismo, que es lo personal es político, ¿eh? Como que, digamos, miré la obra y escuchaba algo de lo que decías y se me venía como una sensación súper interesante entre el acontecimiento de algo, o sea, la puesta en escena a partir de una herida, de un relato tan íntimo, eh, cómo eso termina como haciendo un salto a algo que seguramente, digo, es casi obvio que seguramente muchas personas te dirán, me pasó algo parecido, o viví algo similar, o siento algo parecido, porque es social, ¿no? Porque es algo en lo cual se organizan un poco las familias, las sociedades, digamos, ¿no? Más allá de que cada uno tiene su propia vivencia, hay algo de ese relato que es absolutamente transversal, ¿no? Como, imagino, digo, no tengo mucha idea, pero imagino que debe ser un poco una recepción de eso así. Quería preguntarte si es así, si efectivamente hay algo de esa recepción que se convierte en algo social, que te devuelven como algo que ocurre, y qué te pasa con esa recepción, digamos, qué ocurre en vos actriz igual, ¿eh? No, la pregunta no es tu proceso más personal, digamos, sino como Ajá. en tu proceso más también artístico ante esa recepción. Claro, o sea, realmente eso fue uno de los puntos o más bien lo que me hizo tomar la decisión de sí voy a hablar de esto, ¿no? Porque yo decía, pacha, a la gente que le importa lo que a mí me pase, ¿no? O sea, ¿qué más les da? ¿No? Muchas veces nos ponemos también como creadores diciendo, bueno, hablemos de algo más universal porque yo soy yo y son mis problemas y aquí hay toda una rama, ¿no? De por ahí, a quién le importa, ¿no? Que seas tú. Y justamente me encontré con esa premisa del feminismo, ¿no? De lo personal es político, y lo que hace es, o por lo menos que te apoya a decir, es que probablemente no sea solamente, que no es mi problema, ¿no? Claro. Esto lamentablemente va a haber a mucha gente que le va a resonar, aunque no sea como una experiencia igual de un posible abuso. Hay gente que sí ha sufrido abusos, ¿no? Intrafamiliares. Eh, pero ya con esos secretos, ¿no? De cosas que no contamos porque no queremos hacer daño a alguien más o porque no nos queremos hacer daño a nosotros mismos. Pero es que esos secretos justamente lo que encierran es una prohibición de hablar, un tabú, un no querer o sea, que se hable de ciertas cosas o porque a todos nos pasa, o porque no importan, o porque, sí, porque Sí, ¿quién va a también hablar de ello? pienso, perdona que te interrumpa, pero me Sí, venía también cuando recién decías esto de cierta idealización o mitificación de la tierra y de la tierra natal y esto,
también me parece que es súper interesante lo que trabaja la obra en relación a las infancias, ¿no? Como también un terreno mucho más tumultuoso, mucho más complejo, que a veces que esta mirada medio naif de que la infancia es este momento maravilloso de ser feliz. Digo, las infancias están atravesadas históricamente y todas las generaciones por un montón de cosas que están muy lejos de ese momento tan hermoso, maravilloso, y como esta idea de romantización Inocencia. justamente de la infancia. Me Claro. parece súper interesante también la obra, cómo recupera algo de esto, de la infancia, como un espacio y como un momento mucho más problemático y mucho más, no quiero usar la palabra sombrío, porque tampoco es eso, pero bueno, mucho menos idealizado, ¿no? Como Claro, corregido. con luces y sombras, ¿no? Pues, cómo es la vida. Así es que realmente la vida no es, bueno, yo qué sé, yo ya poniéndome como que la vida no es, pero bueno, que es Vamos a hacer un compleja, manifiesto ¿no? sobre qué es la vida y lo vamos a publicar también después de esta charla. No, pero que la vida es compleja y pues desde que nacemos ya somos personas que estamos en un mundo complejo, ¿no? Total, Y, claro. y en cuanto o sea, la puesta en escena sobre la sexualidad infantil, o sea, que nadie quiera saber nada, ¿no? Los niños son como angelitos. Los niños son como angelitos. O sea, aquí nadie se masturba, ¿no? O aquí nadie tiene eso, pues exploraciones con no sé quién, o pensamientos con, o sea, o ídolos de que, no sé, con 10 años, pues te encanta el niño de no sé cuánto, no sé qué, y sí hay sexualidad en los niños. Entonces, de eso nadie quiere hablar, o por lo menos yo lo que me he encontrado con mucha gente es como, ay, qué duro el tema, pero bueno, o sea, todos tenemos ese lado, ¿no? Digo, sí, o sea, todos tenemos, o sea, todos, pues es que somos seres, como dice la Loli, que es un personaje un poquito, eh, bueno, es una bufona que sale en la obra en algún momento, y que dice que todos somos seres sexuales, ¿no? Que por qué, si a todos nos gusta que nos toquen y que no sé, y la exploración de los cuerpos pues es algo rico, ¿no? Y es algo que debería ser placentero, o puede ser muy placentero. El problema es que hay veces que no es tan placentero, ¿no? Pero eso te puede seguir pasando en la adolescencia, en la adultez, incluso en la vejez, imagino. Eh, pero cuando lo que se trata es de no hablar de ello porque no interesa, pues eso es lo que creo que, y también con la pregunta de estas charlas, ¿no? De si todo teatro es político. Pues cuando se trata de hacer algo con el teatro, cuando se trata de cambiar las estructuras o de destapar temas de los que no se habla y ponerlos sobre la mesa, y en este gran marco maravilloso que es el teatro, que te lo pone así frente a la cara, ¿no? Pues ahí sí es un teatro político, pienso yo, o que trata de hacer política. Irene, en el transcurso de la obra, vos como actriz pasás por diferentes personajes, y hace un rato contabas, y también lo vi en algunos de tus materiales, que todo este proceso vos lo hiciste prácticamente en absoluta soledad, ¿no? Como sin dirección externa, sin dramaturgia externa, sin como absolutamente Como creadora escénica. como creadora escénica global. Voy a Tenía dos poner preguntas todo. en relación a esto. Una es, ¿por qué tomaste esa decisión? Que me parece interesante, y muy desafiante también, pero me parece como un desafío ahí que, digamos, pareciera de afuera que dentro de todo la complejidad te sumaste una más, ¿no? Que es como, bueno, hacer Sí. como todo esto sola. Y por otro lado, ¿cómo fue ese proceso ahí sí, específicamente desde la actuación, de ir encontrando como esos diferentes personajes que en la obra dialogan de una forma súper interesante y muy armónicas y muy diferentes también? Entonces, como también súper interesante escuchar cómo fuiste abordando a eso, además sin una mirada externa. Uh-huh. Bueno, la decisión de no meter a nadie más, como alguien que me pudiera dirigir desde afuera o alguien que escribiera el texto, vino sobre todo, bueno, la del texto vino porque en mi proyecto además una de mis objetivos era comenzar a escribir, ¿no? Y meterme en el rol de dramaturgo.
Entonces esa exploración ya estaba asumida por mí. En el de dirección, como justo agarró la pandemia por el medio, o sea, bueno, por el medio, todo el proceso fue durante la pandemia prácticamente. No había manera de hacerlo presencial con alguien, ¿no? De trabajar en lo que todos conocemos como sesiones de trabajo, ¿no? De ensayos, de prueba y demás, que estar con el director, la directora, y en cada sesión pues se va avanzando y demás, ¿no? Lo pude hacer con un director, con Roberto Eslava, que es un compañero director con el que llevo trabajando varios años. Él me dio ciertas asesorías, pero yo grababa un video, ¿no? De lo que llevaba avanzado y él me daba su visión. Para mí no era totalmente lo que yo, bueno, como me habría gustado el proceso. Entonces decidí más bien de, bueno, que sea una visión externa, pero las decisiones las voy a tomar yo, porque, porque ninguno de los dos estábamos acostumbrados a trabajar a través de esta plataforma, ¿no? De lo digital. Entonces la percepción es muy diferente, los procesos son muy diferentes, en directo no había manera de hacerlo, o sea, como de, bueno, me pongo la cámara aquí y me miras. Sí fue una imposibilidad esta situación para poder hacer eso, ¿no? Pero lo que hablamos antes, la imposibilidad hizo que se pudieran explorar otras maneras y que se llegara a otros, no sé, a otras cuestiones. Y de los personajes, pues eso lo vi desde la dramaturgia. También tuve asesorías, no lo hice completamente sola realmente, porque tuve varias asesorías, tomé varios talleres y muchos compañeros y gente muy grande, que desde aquí les mando un abrazo a Fernanda del Monte. Ella es una dramaturga y dramaturgista muy potente aquí en México, y ella me dio o sea, estuvimos en un proceso durante mes y medio más o menos, en el que yo le iba mostrando lo que iba avanzando, pero no solamente sobre el papel, bueno, o sobre la escritura, porque me di cuenta de que no podía hacerlo así tal cual, ¿no? Yo vengo de teatro físico, de teatro más de movimiento y demás, en el que la creación es o se hace durante la puesta en escena después de toda una investigación que has hecho, ¿no? Pero quizá o más teórica o de materiales videográficos o fotográficos o lo que sea. Entonces yo a ella le iba mostrando y ella me iba indicando que se entendía, que no, dónde podía potenciarse y demás. Y luego también en otros cursos de dramaturgia que pude hacer, otro de unipersonales, o sea que sí me sentía acompañada en ese aspecto, no estuve completamente sola. Pero al final sí las decisiones, lo que sale en los créditos, desafortunadamente, es que lo hice yo todo, pero realmente no es cierto. O no así tal cual de no, y no quise escuchar a nadie y me encerré yo en mi cuarto y lo hice yo sola. Es lo que va a quedar para la historia en 10 Ya, años. no sé. Siempre pasa eso. Yo participé de esta obra. No, y bueno, tuve al final del proceso, o sea, bueno, cuando ya la dramaturgia estaba ya muy avanzada y ya quedaba muy poquito, pero lo que me terminó como de dar ahí un punto fue un taller que tomé con Maruja Bustamante, de allá, Sí. que también tiene mucha relación con Vivi Tellas, ¿no? Ella fue, creo que bueno, trabajaron juntas muchos años. Y era un taller que se llamaba algo de lo privado, o el destapar lo privado, o algo así, que tenía mucho que ver también con el proceso que yo llevaba, ¿no? Y ese fue como o sea, lo que terminó de hacer todo, de encajar, ¿no? De ok, porque hasta ese momento yo no sabía qué estaba haciendo. Yo decía, bueno, yo voy a hablar de esto y a ver qué tal. Y ahí, o sea, con Maruja pude ver un espejo muy, muy fuerte y muy bonito, además también de ver el trabajo de los demás compañeros y de cómo cada quien articula su propia vida, ¿no? Y cómo cada quien muestra o está en un momento en el que quiere mostrar ciertas cosas, lo hace a través de videos, otros de dramaturgia, otro de solamente audios, no sé. Y esa riqueza de ver cómo cada uno se interpreta a sí mismo y habla de un problema concreto,
me ayudó también mucho a sentar y a, sí, y a como decir, venga, va, este discurso va por aquí y este es el mío. No sé si está bien o está mal, pero este es el mío. Irene, y el proceso, porque digo, hiciste este primer estreno, en mi mente era por Zoom y había sido por YouTube, pero lo viví como un estreno, como si hubiera sido en vivo en el momento, todo lo vivimos ahí. Y después el proceso para empezar a hacerlo con público. Porque, por ejemplo, hay un momento que le preguntás al público, me hace acordar un poco lo que Corita también hablaba, de cómo es la recepción, en donde hablas, digo, bueno, yo tengo este secreto, ¿ustedes tienen secretos? Y es muy fuerte que el público empiece a contestar que sí, en líneas generales, que aparte sean voces de mujeres, entonces también hace como que están, todos los varones estamos así, diciendo, somos esa persona, digamos. ¿Cómo sentiste, digo, en eso en el proceso? No sé si tanto si cambiaste algo o cómo te transformó a vos en tu proceso de actuación. Eh, sí, o sea, al hacerlo en Valencia, que fue la primera función que hice, un poquito después de haberla grabado. O sea, ese momento, es que ese momento de la pregunta durante la puesta en escena, que no es una pregunta como para que cada quien me empiece a contar lo suyo, ¿no? Obviamente no es, o por lo menos no hay espacio para ello por ahora. Pero sí en Valencia fue un poco curioso, ¿no? No sé, porque yo lo había estado haciendo yo sola, lo grabé en un foro prácticamente yo sola, ¿no? Con el equipo y demás. Y allá, bueno, en España somos más serios, ya lo sabéis, ¿no? Y como público también, o por lo menos lo que me estoy dando cuenta. Y había, yo como actriz, yo estaba de, mira, tú suéltalo y vamos para allá, ¿no? Porque además mi familia no pudo venir a verlo, porque pues yo estaba en Cádiz, el resto de mi familia está por Andalucía y demás, pero había restricciones en ese momento, en noviembre de 2020, había restricciones de movilidad de comunidad autónoma a comunidad autónoma, incluso desde, o sea, de ciudad a ciudad, ¿no? De municipio. No se podía, entonces no hubo manera en la que, y aparte, pues tampoco era tan bueno que pues, poner en riesgo ni a mis padres, ni a mis hermanos, ni demás, ¿no? Entonces, igualmente fue un proceso de vivirlo yo sola, otra vez, aunque fuera en mi propia tierra, pero nadie ni siquiera pudo venir a verlo, de mi familia. Pero bueno, la recepción que hubo en Valencia, la verdad que me sorprendió bastante, porque yo notaba a todo el mundo muy callado, muy sin nada. Yo trato de interactuar, pero era la primera vez que lo hacía y era como, bueno, esto no está funcionando, o sí, quién sabe si dentro de sus cabezas están pensando algo. Claro. Y luego los comentarios después de la obra sí fueron de que, bueno, pues, ay, el secreto y que no sé qué. Y eso es con lo que la gente o lo que la gente más me dice, ¿no? Del secreto. O me cuentan sus secretos o dicen, sí, pues yo, pues ahí me hiciste pensar en esta cosa que nunca he hablado con nadie o que trato de evitar cuando me viene este pensamiento y me pongo a hacer otra cosa, ¿no? Para no hablar de ello. Sí. Y aparte está muy construido en la obra cómo ese secreto te construye, digo. Entonces es súper nodal cuando, ¿sabes? Para mí cuando llega esa pregunta es súper estructural la pregunta hacia dónde lo sentís, hacia tu propia estructura, eh, porque sí, porque está puesto en un lugar ahí medio como óseo, no sé, como lo que está fuera, como que está muy encarnado adentro. Entonces, me parece, no sé, yo lo viví con un momento muy potente y me parece como una de las partes muy como joyitas, digamos, de la pieza. Claro, es que o sea, lo que comentaba antes, el secreto es lo que yo encontré o sea, lo que yo realmente podría eh, decirle algo al espectador, ¿no? O ese punto de encuentro en el que el espectador se pudiera sentir identificado, no sé si identificado, pero vaya, que pudiera entrar más a ello, ¿no? Porque en la historia de migración, pues bueno, pues no todos somos migrantes, en la historia con mi hermana, pues no todos tenemos hermanas, ¿no? O sea, como que había muchas cosas que yo decía, ¿eso a quién le importa?
pero en el secreto, en esas cosas que no se ven, que no se cuentan, que se callan, ahí es donde yo pienso, uno en mayor o menor medida, casi todo el mundo, o sea, casi todos tenemos algo que pertenece, o sea, que nos pertenece, además, y es totalmente, a lo mejor no hay nadie, que, o sea, la gente no lo quiere contar, que esto no quiere decir que todos tengamos que contar nuestros secretos, ni nada, ¿no? Para nada, en absoluto, vaya. Pero sí me gustaba la idea de que al igual que yo de repente me había encontrado con este secreto y había dicho, oye, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? No me acordaba. Pues que alguien más pudiera de repente tener ese clic de, ¡ah! Es verdad, yo de esto hacía años que no hablaba, o sea, Claro. ¿y por qué? ¿No? Quizás el por qué es porque, pues porque lo quiero, maravilloso, ¿no? Y pues puedes seguir tu vida perfectamente, pero quizá hay alguien que no y que quiere seguir rascando y a ver qué pasa, porque eso es un secreto. Es que es un proceso, más allá de que esto está montado en una herida, también hay un proceso, hay algo que dejas en claro en la obra con respecto a la percepción de ese recuerdo, que, está tan tapado muchos años que hay algo de decir, bueno, ¿cuánto hay construcción mía en este recuerdo? ¿Cuánto hay real? ¿Cómo se entremezclan esas cosas? No sé, me parece que siento como que salís con la cabeza así como... Sí, el tema de la memoria, ¿no? También trato sí, de ver cuánto de construcción hay en los recuerdos, ¿no? O sea, miles de estudios de que hablan de cómo se construye la memoria, ¿no? Pero sí, y de ahí también me apoyé de la autoficción, ¿no? O sea, dije, ¿cuánto me estoy inventando yo de este recuerdo? Para empezar, porque mi hermana tiene otra versión completamente diferente, nadie más sabía absolutamente nada, entonces, ¿esto por qué va a ser real? A lo mejor me lo estoy inventando, o sea, a lo mejor esto no ocurrió y al igual que me invento, o mi hermana y yo discutimos a veces, ¿no? A día de hoy todavía. Cuando fuimos a Euro Disney, eh, niñas con mis papás, las dos decimos que el príncipe de la Cenicienta en la cabalgata nos saludó a nosotras y nos tiró un beso a cada una, ¿no? Entonces, a día de hoy seguimos discutiendo esa tontería de allá de juego, ¿no? Pero... Estaba mirando a mí. Exacto, no, a mí, y de repente es como, a lo mejor es que me lo estoy inventando, ¿sabes? A lo mejor, a mí por lo menos sí me ha pasado, y sí he notado que eso pasa mucho entre hermanos, ¿no? Porque como tienes una experiencia de vida, o sea, de recuerdos y de que casi todo el rato estaban juntos, ¿no? O por lo menos en mi familia, casi todo el rato siempre estamos juntos. Entonces ya no sabes si le ocurrió al otro o te ocurrió a ti. Y en ese caso, y justo poniéndolo en este punto, en este caso, en este recuerdo en específico con mi primo, me pareció interesante también ver y destapar esto, ¿no? También de, bueno, la teatralidad es lo que hace, ¿no? Hay cosas que las esconde, otras que las muestra, otras que tal, ¿verdad? Y me parece que la memoria hace también lo que hablabas antes, Cora, de la puesta en escena, ¿no? Del sí mismo, de cómo yo me estoy poniendo, de cómo yo me recuerdo, cómo me estoy mostrando yo a los demás. Sí, también pienso algo súper interesante en relación a esto que estás diciendo, que es, bueno, esta relación entre el acontecimiento, o sea, el acontecimiento y la narración de este acontecimiento, ¿no? Como pareciera que si no lo digo, quizás no ocurrió, ¿no? Como si la entidad de lo que ocurre tiene que ver con decirlo, ¿no? Como si aquello que nadie dice y que no se comparte y que, entre comillas, muere en términos de secreto. Bueno, ¿ocurrió o no ocurrió? O sea, lo que lo hace existir es en la narración o lo que lo hace existir es otra cosa, ¿no? Como que ahí aparece también una instancia súper interesante. Claro, y hace poco recordaba, digo, es que mi familia no sabía nada de esto. Y yo pensaba que sí. Claro. Yo lo que he estado pensando durante muchos años es que mis padres sí lo sabían, pero que nadie había hablado de ello. Claro. Y ahora con esto me doy cuenta de que no, es que nadie lo sabía, ¿no? Entonces también eso me hizo plantearme, digo, ¿hasta qué punto hay cosas que yo pienso que los demás saben? O sea, los demás, bueno, poniéndolo en la familia, ¿no? Porque al final hay lazos afectivos, que es
pues bueno, sí me interesa saber cómo te ven ellos, cómo te ven y cómo te viven, al igual que yo estoy viviendo a mis padres o a mis hermanos, aunque yo no sepa muchas cosas de las que les pasan, ¿no? O tenga otra versión diferente. Pero en este sentido creo que sí, bueno, a mí me pareció oportuno que lo supieran, vaya. Irene, ¿cómo sigue el proceso de la obra? ¿La vas a seguir haciendo? ¿La estás haciendo actualmente? Sí, sí, pues la idea es seguir moviéndola. Ahora que ya se empiezan a abrir, bueno, se empezaron a abrir hace unos meses, ¿Hoy pero tenés función o...? No, falta. hoy no. Hoy sí. No, y no, porque Ah, aquí son fiestas patrias, mm, mañana y pasado, bueno, que esta semana es un poco complicado aquí en México, ¿no? Porque son fiestas además del país, en lo que no, pues no había función, el teatro está cerrado, pero terminamos la próxima semana, el martes y el miércoles. Entonces tengo ahí esas dos últimas funciones de esta primera temporada, que igual, aunque haya, o sea, realmente está viniendo poquito público, no está siendo como desbordante aquí, pero me parecía importante sacarla y hacerlo y seguir moviendo, ¿no? O sea, seguir moviendo ficha y que quien quiera venir a verla, pues es la oportunidad. Y también si se me iba mucho más atrás, ya a lo mejor hasta ya ni siquiera me apetecía hacerla. Así que era el momento. Irene, por ahí estaría buenísimo, si querés, después, cuando terminemos la charla, o cuando quieras, en el chat de nuestra charla que va a quedar en YouTube, poner el link de la obra para quienes quieran verla, la hermana Claro. extranjera, puedan acceder, porque entiendo que está de libre circulación en YouTube, ¿verdad? Lo que voy a hacer es pasar en unos días, puedo poner ya la versión porque la grabé el otro día, en la última Vale, función, la que y vos que, quieras. que es la versión actualizada, digamos, ¿no? Porque, bueno, una de las cosas que tampoco me encanta tanto de esto del teatro grabado es que no sigue evolucionando, obviamente, pues porque fue esa grabación y ya, ¿no? Claro. Entonces, ha cambiado un poquito la obra desde el año pasado hasta ayer, o hace una semana. Ah, Si me dan un par de días, sí, les pongo claro, el cuando vos link quieras. genial. de la última versión, que es Bien. ya en teatro, ¿no? Y con público y todo. Irene, Irene, estamos ¿la ves? cerrando, no tenemos ahí el tiempo que estamos justos. En Sí. principio, Sabi, no sé si vos querés decir algo antes de No, cerrar. solo una pregunta cortita, cortita, Dale. si la ves a la obra fuera de un teatro, o sea, como tenés ganas de moverla como en espacios donde la temática empieza a tomar otra relevancia, o por ahora preferís medio como seguir en teatros. Sí, o sea, sí creo que se puede poner en otros espacios perfectamente. O sea, técnicamente es lo que tendría que hacer ahí un poco de revisión porque pues tiene videos, pero ya sabemos que los diferentes dispositivos, o sea, desde una televisión se podrían poner incluso y cambiar un poco la dinámica con los videos hasta una proyección en un micro proyectorcito, ¿no? De estos chiquitos. Claro. Entonces, o sea, se puede poner. Sí, sí, o sea, yo creo que la obra sí se presta para poder llevarlo a otros espacios. Y una de las cosas que me había, bueno, era cortita la pregunta, ¿no? Perdón. No, dale, dale. No pasa nada. No, que ahora me estoy empezando a plantear, porque me lo han comentado algunos espectadores que han venido a verla, si sería bueno para público adolescente ponerlo, ¿no? Pienso que la obra, bueno, yo como a lo mejor soy un poco mojigata, pero creo que la obra tiene algunos puntos que no sé si me lo van a comprar tanto. Pero sí, o sea, mi idea es, me encantaría hacerlo. Bien, bien, creo que Viene por mi parte, no queda más que agradecerte esta charla que estuvo buenísima, felicitarte por el trabajo que estás llevando adelante, la verdad que súper interesante y te agradecemos un montón que hayas venido a este ciclo a compartirlo. Muchas gracias, Cora. Gracias, Avi. genial. Sí, muchas gracias, Irene, y nos estamos viendo y cuando tengas el link lo compartimos acá y seguimos en contacto. Sí, claro, claro, yo ahí se los comparto. Bueno, Buenísimo. muchísimas gracias y bueno, quienes quieran seguir mirando las cosas que vamos haciendo acá en el área, están todas nuestras charlas colgadas, así que pueden compartir y mirar esta y las anteriores y la próxima que es dentro de unos días. Y muchísimas gracias, Irene, volvemos a agradecerte y te mandamos un abrazo enorme. Gracias, abrazo para allá. Éxitos con la obra.